la nomenclatura, cómo los vamos a nombrar. Esta la puse pues nada más para que la vieran, pero yo ahorita vamos a ver más o menos cómo, cómo poderlos nombrar, ¿bien? Cómo irlos nombrando sin necesidad de utilizar una tabla para alcano, alqueno, alquino. Esta tabla se especifica para los alcanos, ¿no? Entonces dice, número de átomos de carbono, metano, número de átomos, etano, propano, butano, no sé qué, ¿no? Entonces, chécate. Y dice N. N, ¿por qué N? Pues es la cantidad, es un número. N butano, ¿no? Bla, bla, bla. Bien, miren, yo les voy a pasar una nomenclatura que con esa tú puedes nombrar los 3 tipos de carbono, tanto alquenos, alcanos, alquenos y alquinos. Bien, ¿y cómo es? Mira, dependiendo el número de carbonos, ¿no? Va a llevar un prefijo, ¿no? Es decir, una palabrita antes, un prefijo. Entonces, por ejemplo, si tiene un carbono, lleva met. Si lleva 2, et. Si lleva 3, prop. Si lleva 4, but. Si tiene 5, pen. Si tiene 6, ex. Y ya aquí usas la nomenclatura como de las figuras geométricas, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, bla, 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 ¿no? Entonces aquí nada más es que tú vayas usando esa de pen, ya vayas usando la nomenclatura, ¿no? O sea, como las figuras geométricas. Ahora, sí, ahorita la regreso. Ahora, el sufijo, es decir, la terminación, ¿quién me va a dar la terminación? La terminación me la va a dar el enlace. Si es un enlace simple, debe de terminar en ano. Si es un enlace doble, debe de terminar en ino. Y si es un enlace triple, debe de terminar, perdón, aquí es al revés, ¿eh? Enlace doble debe de terminar en eno. Debe de terminar en eno. Y si es un enlace triple, debe de terminar en ino. Y miren, ahí va un ejemplo así, bien pitero. Chécate. Voy a utilizar 3 carbonos. ¿Tiene enlace simple? Sí. Entonces, ¿cómo me dice esta nomenclatura ahí toda pitera? Tiene 3 carbonos, debe de llevar pro. Son enlaces simples, termina en ano. Entonces, esto es un propano. Listo. Así de simple. Y no necesitas una nomenclatura para alcano, alqueno, alquino. Es la misma. Siempre va a ser la misma. Siempre vas a utilizar dependiendo el número de carbones y dependiendo el tipo de enlace. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer estructuras más manchadas, o sea, estructuras un poco más complejas. Entonces, déjenle regreso para que le tome el capturazo, o no sé. Bien. Ahora, pero dejen ver si... No, eso ya son grupos funcionales. Entonces, vamos a hablar un poquito más de estas cadenas de carbono, ¿bien? Entonces, nos debe imágenes. Les debo 2 imágenes, ¿no? La de los componentes del aire y la de los ángulos, ¿no? Nada más, pero ahora sí, al rato se las paso. Bueno, no, mejor no, mañana sí se las paso. Aquí la tengo en mi lista, aquí está mi lista. Voy a activar mi cámara y les voy a enseñar mi lista de pendientes. Entonces aquí la tengo, dice hibridación y componentes del aire. Bien, bueno, entonces vamos a hablar un poquito más de cadenas de carbono. Miren, pero aquí sí vamos a compartir el pizarrón pitero. Hay 2 tipos de cadenas de carbonos. Hay cadenas que vamos a llamar abiertas o va a haber cadenas cerradas. ¿Qué es una cadena abierta? Pues así, ¿no? Como el esqueletito ese que te enseñaban o que te pasé ese rato, ¿no? Las cadenas abiertas, es decir, no tienen un principio y un fin, solamente son cadenas lineales, de hecho también se les puede llamar cadenas lineales. De hecho, estas cadenas abiertas también se les conoce como cadenas acíclicas, no tienen un ciclo. A diferencia de las cadenas cerradas, las vamos a llamar cíclicas, que de hecho sería algo que vamos a llamar las cadenas cíclicas de carbono, que de hecho forman hidrocarburos aromáticos, como el xilueno, el tolueno o el benceno, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de esas cerradas. Y las cadenas cerradas, pues serían cadenas algo así. Ojo, cada cruce determina un carbono. Entonces,
pues tiene un ciclo, ¿no? Son cíclicas. Y estas de arriba son acíclicas. Bien, ¿cómo se nombran igual si fueran cíclicas o si fueran acíclicas? A ver, denme un segundo, espérenme. Ya está. ¿Cómo voy a nombrar las cadenas cíclicas o las cadenas cerradas de la misma manera? Contando el número de carbonos. Por ejemplo, este tiene 4 carbonos, ¿no? Entonces, ¿recuerdas cuál era el de 4? Entonces es met, et, prot y bu, pro y bu. Entonces, este sería un but. Veo el tipo de enlace, es simple, supongamos que es simple, es un ejemplo. Supongamos que es simple, pues este va a ser un butano. Entonces tú dirás, no manches, y si yo encuentro la misma cadena, pues también sí va a ser un butano. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo voy a nombrar a los carbonos de cadenas cíclicas? Pues así de simple. ¿Cómo se llamaría ese? Se llamaría un ciclo butano. Así, ciclo butano. Listo. Y a las cadenas abiertas, pues obviamente no les pones esa palabrita ciclo, ¿no? Entonces, pues así, son los dos tipos de cadenas, ¿no? Abiertas o cerradas, cíclicas o acíclicas. Es lo mismo, ¿vale? Y ahorita hablamos, por ejemplo, del benceno, o de hidrocarburos aromáticos que les preguntan ahí a los chamacos de poli. Bien. Ahora, ya tenemos, ¿no? Dos tipos de cadenas abiertas o cerradas. También las podemos clasificar de la siguiente manera, antes de empezar con estructuras más complejas. Bien. Las podemos clasificar también arborescentes o lineales. ¿Qué quiere decir arborescentes? Que tienen ramificación, ¿no? De hecho, ¿por qué se llaman hidrocarburos aromáticos? Porque tienen un aroma. Puede oler a piña, por lo general son aromas cítricos, a limón, a piña, a naranja, y de hecho se utilizan mucho como solventes. Por ejemplo, la acetona, son muy comunes esos hidrocarburos aromáticos, muy comunes. Tienen una estructura muy peculiar, son ciclohidrocarburos los aromáticos. Todos los hidrocarburos aromáticos son cíclicos, ¿no? Bien. Entonces, cuando tenemos una cadena arborescente, una cadena lineal, arborescente quiere decir que tiene ramificaciones. Lineal, que no presenta ramificaciones. Es decir, una cadena arborescente de carbono es como si yo tuviera algo así. Pongo otro y algo así. Es una cadena que tiene ramificaciones o arborescencias. A diferencia de que si yo dibujara algo así, ¿no? Y de hecho aquí hasta me voy a aventar a decirte algo, ¿no? Si yo condenso la fórmula de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7 carbonos, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un alcano, va a tener 16 hidrógenos. Ahorita te explico de dónde saco esto. La de abajo también va a tener 7 carbones y 16 hidrógenos. ¿Ya viste? Misma fórmula química. A este tipo de cosas, ¿recuerdas que dijimos que los carbonos pueden tomar distintas formas? A este tipo de cosas las llamamos isómeros. A eso se refería con la tablita de que forman isómeros, es decir, formas distintas, ¿no? Tienen una forma distinta, sin embargo, tienen la misma cantidad. A eso le llamamos isómeros. Pero ahorita los vemos, ¿cuántos tipos de isómeros hay? Bien, hay isomerías funcionales, espaciales o estructurales, como esta que vimos. Bien, ahora, pues las cadenas lineales son fácil nombrarlas, ¿no? Porque pues solamente haces la cuenta, observas el tipo de enlace y utilizas la tablita que te di, ¿no? Pero el problema es estas, ¿no? ¿Cómo vamos a nombrar las cadenas que tienen arborescencias o que tienen ramificaciones? ¿Bien? Y para eso vamos a hacer, porque esto sí ya está un poquito más, ya a un nivel más elevado, ¿no?
porque pues nombrar las lineales, pues está diferente. Exacto, es una misma composición química, pero diferente posición. Inclusive, Catherine, dependiendo el tipo de isomería, inclusive hasta diferente función, ¿no? Ahorita vamos a ver los tipos de isomería. Y de hecho, hasta hay isómeros cis, trans, o sea, dependiendo de la forma en que lo veas, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a nombrar este tipo de cadenas, ¿no? Que tienen ramificaciones, ¿no? Vamos a hacer una especie de manual, ¿no? Una especie de manualito. Entonces, número 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues número 1, tengo que identificar el tipo de enlace. ¿Por qué tengo que identificar el tipo de enlace? Porque el tipo de enlace me va a decir si es un alcano, alqueno o alquino. Número 2, tengo que identificar la cadena principal. ¿Por qué tengo que identificar la cadena principal? Porque la cadena principal me va a indicar el número de carbonos que tiene. ¿Y para qué me sirve sacar el número de carbonos? Porque el número de carbonos me da el prefijo. Ese prefijo met, et, prod, but, ex, ent. Entonces, por eso necesito saber la cadena principal. Bien. Entonces, paso número 3 es pues conjuntar el paso 1 y el 2 haciendo un nombre, es decir, por ejemplo, ¿no? Identifico el tipo de enlace simple, ¿no? Todo es enlace simple, entonces es un alcano. No sé, no me interesa, pero esto debe de llevar la terminación a punto, ¿no? Ahí está. Ahora, esto lo borro porque si no se me vayan a confundir que es un doble enlace. Ahora, identifico la cadena principal. ¿Cuál va a ser la cadena principal? La cadena que tenga el mayor número de carbonos. Esa va a ser la cadena principal. Entonces, veo la cadena y la que tiene el mayor número de carbonos, pues es esta, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Los tengo que numerar. Esto se numera. ¿Cómo se numera? De la ramificación más cercana al extremo. Y entonces aquí vas a decir, changos, pues aquí está en la posición 2 y aquí también tiene una ramificación en la posición 2. Entonces, ¿cuál sería el siguiente criterio para poder numerar? ¿Qué rama está más grande? Esta rama está más grande. Entonces, la ramificación más grande al extremo está acá. Entonces, ¿cómo lo voy a numerar? Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el carbono 4. ¿Por qué me sirve numerar? Ya dijimos que tengo que numerar los carbonos porque me va a dar el prefijo. ¿Qué es el prefijo? But. Este es un butano. Pero ahora, ¿qué me hace falta? Tengo que nombrar todo. Tengo que nombrar las ramificaciones. Y a tu tablita, esta, que bueno, espero que la hayas apuntado, la que decía número de carbonos, prefijo y sufijo, es decir, la terminación, le agregues una que diga ramas. Bien. En las ramificaciones vas a usar la misma clasificación. Dependiendo del número de carbonos, le vas a poner un prefijo. Obviamente ya no vas a utilizar la terminación ano, eno, ino. Si es en rama, la terminación es il. Il. Ejemplo, ¿cuántos carbonos tengo? 1. ¿Qué me dice si tiene un carbono? Debe de llevar el prefijo met. Pero está en ramificación, entonces no lleva ano, ni eno, ni no. ¿Qué debe de llevar? Esto es un metil. Ahora tengo que nombrar la siguiente rama. 2 carbones. ¿Qué me decía? Ah, si tienes 2 carbones, es et. Ya no le pones eno, ano, ino. ¿Por qué? Porque no es cadena principal, es una ramificación. Entonces, ¿cómo se llama esto? Es un etil. ¿Bien? Estoy utilizando la misma nomenclatura, por eso te dije que esto te iba a ayudar más que esa tabla toda rara, ¿no? Entonces, ahora, lo único que hago es completo el nombre o complementar el nombre. Yo ya sé que este carbono de arriba es un metil. Yo ya sé que el carbono de abajo es un etil. ¿Qué es lo que hago? Y de hecho, por eso tengo que numerar la cadena. Entonces yo digo, en la posición 1 no tengo nada, ¿no? Entonces ahí le voy a ahorrar porque no tengo nada. En la posición 2, ahora sí, en la posición 2, ¿qué tengo? En la posición 2 tengo un, si todas las ramas llevan I, todas llevan I, ¿vale? En la posición 2, ¿qué me quedó? Un etil. Lo separo. En la posición 3, ¿qué tengo? Un metil. Lo separo. Y al final de cuentas, la cadena principal, ¿cómo se llama? Butano. ¿Cómo se llama esta cadena? Así. 2 etil, 3 metil,
butano. Ese es el nombre de la cadena. ¿Qué es lo que hicimos? Chécate, lo único que haces para nombrar las cadenas es nombrar los componentes, nada más. Es decir, le indicas a la cadena qué tiene. Ah, pues es un butano, pero en la posición 2 tiene un etil, pero en la posición 3 tiene un metil. Entonces, lo juntas todo y ese es el nombre. 2 etil, 3 metil, butano. Eso, listo. Vamos a hacer ahora un ejemplo de un alqueno, ¿va? Perdón, profe, ¿puede repetir lo que se lee de derecha a izquierda? ¿Cómo de derecha? Ah, sí. 2 etil, 3 metil, butano. Solamente nombro lo que tiene la cadena. Y ojo, no es que lo lea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo estoy leyendo conforme la numeré. ¿Ya viste? Numeré de la ramificación más grande al extremo. En la posición 1 no hay nada. En la posición 2 está el etil. En la posición 3 está el metil. Entonces, lo nombro tal y cual yo lo numeré o yo numeré mis carbonos. Exactamente, ¿no? Bien. No es que lo lea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Solamente lo leo conforme está numerado mi carbono. Recuerda, ¿cómo lo numeré? Por la posición la rama más cercana al extremo. En este caso, ¿por qué decidí darle de este lado? Porque la rama más grande quedó de este lado. Si la rama más grande me hubiera quedado aquí, pues numero de este lado, ahora de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, es dependiendo dónde esté la ramificación. Entonces, muy bien. En los nombres metil y etil, solo el prefijo y agregar, exacto. Metil, etil porque son 2 carbonos. Et porque era un carbono. Y el il es porque está en rama. Recuerda, ya cuando está en rama no le vas a poner ano, eno, ino, porque es una rama. Entonces le pones la terminación il. Exacto, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un alqueno, ¿va? Entonces igual, así de sencillitos, pero vamos a hacer esto. Algo así, ¿no? Y aquí les voy a hacer unas pequeñas trampas. Bien, así. Bien, entonces, recuerda qué es lo que tengo que hacer. El mismo manual, sigue el mismo manual. Vientos. Solamente de ese manual que dijimos que identifiques cadena principal, numerar carbonos, no sé qué. En los alquenos, ¿cómo numeras? De hecho, diferencia entre alqueno y diferencia entre alcano, perdóname, diferencia entre alcano, a diferencia de un ino o de un eno. Que los alcanos los nombras dependiendo las ramas, ¿no? Pero los enos y los inos los vas a numerar dependiendo el enlace. ¿Dónde esté el doble o el triple enlace? Es decir, aquí no importa dónde esté la rama. Aquí tú los vas a numerar dependiendo dónde esté el enlace. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, ah, pues numero de aquí, porque aquí está la rama. No, espérate. Aquí las ramas ya no interesan. Aquí lo que interesa es saber dónde está el doble enlace. Entonces, ¿cuál es mi carbono número 1? ¿Por qué? Porque ahí está el doble enlace. Este es mi carbono número 2, este es mi carbono número 3, mi carbono número 4 y mi carbono número 5. Sigo con lo mismo. Identifico enlace, identifico cadena principal. Bien. Ahora, no sé cómo se llama esta cosa, pero por ese doble enlace debe de llevar la terminación eno. Tiene 5 carbonos en cadena principal, es un penteno. Penteno. Ahora, ¿dónde? Aquí sí yo tengo que indicarle a la cadena dónde está ese doble enlace que lo hace ser un eno. ¿Y dónde está ese doble? ¿En qué posición está ese doble enlace que lo hace ser un alqueno? Está en la posición 1. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se llama esa cadena principal? Es decir, si yo no tomara en cuenta las ramas por el momento, ¿cómo se llamaría esa cadena principal? 1-penteno. ¿Por qué se llama 1-penteno? Ah, porque en la posición 1 está ese doble enlace que lo hace ser un alqueno. Y la cadena principal tiene 5 carbonos, por eso es un penteno. Entonces, la cadena principal se llama 1-penteno, que sería otra diferencia, ¿no? Otra diferencia entre nombrar alcanos y alquenos y alquinos es que tengo que indicar dónde está ese doble enlace, ¿no? O ese doble o triple enlace. Entonces, pues solamente lo dejo así. Tienes que ver dónde está ese doble enlace. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Indicarle las ramas. Le tengo que indicar las ramas. Ahora quiero que observes. Este carbono de aquí
y este carbono de aquí son el mismo. Es decir, este es un metil y este es un metil. Entonces, no vas a poner 2-metil, 3-metil. Pues está siendo muy redundante. ¿Qué es lo que haces entonces? ¿Cómo nombro esos dos? Pues lo único que hago es digo 2,3 dimetil. ¿Qué quiere decir al yo poner esto? Que yo tengo 2 metiles y de esos 2 metiles, uno está en la posición 2 o en la cadena 2 y el otro está en la posición 3. Entonces, no pongo, repito, no pongo 2-metil, 3-metil, porque es una redundancia, es redundante. ¿Qué es lo que haces? Pues conjuntas. ¿Tienes 2 metiles? Pues es un dimetil. Pero de esos 2 metiles, ¿dónde los tienes? En la posición 2 tienes uno y en la posición tienes otro. Ahora, miren, hipotéticamente, esto es hipotético. Dice 2, 3 dimetil, 4 etil, 5, exacto, así queda, 1 penteno. Así todo el nombre que dijo Jessica, ese es el nombre. Luego dice, bien, hipotéticamente, hipotético, hipotético, de hecho por eso a lo mejor lo voy a poner con otro, con otra cosa, con este. Hipotéticamente que yo tuviera aquí el carbono, hipotéticamente, es decir, que tuviera un metil aquí y un metil acá abajo. Sigue siendo un dimetil. ¿Cómo lo menciono entonces? Lo pongo así, 2,2 dimetil. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en el carbono 2 tiene 2 enlaces y cada enlace con un metil. Si fuera el caso, si fuera el caso. Entonces, repito, si hipotéticamente tuvieras ese metil en el mismo carbono, ¿cómo lo nombras? 2,2 dimetil. O sea, si esto fuera real, esto de aquí fuera real, que en el mismo carbono están los 2 metiles, lo nombras así, 2,2 dimetil. Pues yo ya entiendo que en el carbono 2, arriba o abajo, hay un metil de estos dos. Que igual en la posición 2, arriba o abajo, hay un metil de esos 2 metiles que estás mencionando. ¿Va? Entonces, es en el caso hipotético. Pero en este caso, en este ejemplo, es 2,3 dimetil. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 2 hay un metil, que en la posición 3 hay otro metil de estos 2 metiles, del dimetil. Aquí utilizo el prefijo di, tri, así, ¿no? Bien, ahora lo que hago es separo nuevamente con una coma, separo y nombro la siguiente ramificación, que ya sería la ramificación 4. Y en la 4, 2 carbonos no es un metil, sino es un etil. Y por último, la quinta posición es un elemento. Los elementos no llevan una nomenclatura, no llevan metil, etil, no. Los elementos los nombras así como tal. Entonces, ese elemento que está en la posición 5 lo pones 5 cloro, coma, 1 penteno. Entonces, repito, ¿cómo se llama toda esta cadena, toda esa cadena? 2,3 dimetil, ¿no? 2,3 dimetil, posición 2 y posición 3 hay un metil respectivamente. En la posición 4 hay un etil. En la posición 5 hay un cloro. Y toda la cadena principal es 1 penteno. Repito, ¿de dónde sale el 1 penteno? Que el carbono 1 es el que tiene ese doble enlace que lo hace un alqueno. ¿Vale? Entonces dice, y si hay un doble o triple enlace en la ramificación, ¿cómo se nombra? Bien, ya, esto también, si hubiera, por ejemplo, aquí un doble enlace, ¿a eso te refieres? ¿Por qué dimetil? Porque tengo 2 metiles, por eso dimetil. Uno de esos metiles lo tengo en la posición 2 y otro de esos metiles lo tengo en la posición 3, por eso dimetil. ¿Va? Por eso es dimetil. Y bueno, la pregunta de este compañero, de Irving, que me dice si hay un doble o triple enlace en una ramificación, o sea, que haya 2 dobles o 2 triples, lo nombras así, dipenteno. O sea, y entonces, y lo marcas. Por ejemplo, si fuera el caso que en la posición 1 y en la posición 4 están doble enlace, le pones 1, 4, dipenteno. Y yo ya entiendo que esta cadena principal tiene 2 enlaces de carbón, dos enlaces, bueno, 2 dobles enlaces, pues. Pero tengo que mencionarlo todo.
Todo, si ustedes se dan cuenta, para nombrar las cadenas de carbono no es tan complicado. Solo es mencionar todo. O sea, solo dices lo que tiene y listo. Entonces, ¿qué tiene? Tiene en la posición 2, en la posición 3 tiene un dimetil. En la posición 4 tiene un etil. En la posición 1 tiene el doble enlace, por eso es un penteno. Pero en el caso hipotético que tuviera dos dobles enlaces, ¿cómo lo mencionaría? 1, 4, dipenteno. ¿Por qué? Ah, porque en la posición 1 hay un doble enlace y en la posición 4 hay otro doble enlace. Por eso es un dipenteno. O sea, dos enlaces dobles que lo hacen ser un alqueno. ¿Va? ¿Qué pasó, Caterín? Dime, tú dime, con confianza. No, creo que se equivocó. Vientos. Y pues listo, eso sería de cómo nombrar las cadenas de carbonos. Entonces, los grupos funcionales son compuestos químicos que le van a cambiar totalmente la función a nuestra cadena de carbono. Es decir, las cadenas de carbonos, por ejemplo, son hidrocarburos, ¿no? Y tienen una función de hidrocarburo. Pero, ¿qué pasaría si yo a una cadena de carbono le agrego un grupo funcional, por ejemplo, un alcohol? Ya no va a ser un hidrocarburo. Esta cadena, al anexarle un grupo alcohol, inmediatamente se transforma en un alcohol y cambia totalmente la función, cambia la funcionalidad. Por eso se llaman grupos funcionales. Es un pequeño compuesto que le va a cambiar totalmente la función a mi compuesto químico. ¿Vale? ¿Cuántos grupos funcionales hay? Pues son los que ustedes están viendo. Los alcoholes, aldehídos, aminas, amidas, de hecho ya habíamos mencionado algunos. Los nitrilos, los ácidos carboxílicos, las sales carboxílicas, ésteres, éteres, cetonas y los halógenos de Aquilo. ¿Cuáles son los más comunes y los que debemos de conocer? Alcoholes, aminas, amidas, ácidos carboxílicos y probablemente estos tres, pero les pondré un asterisco porque no son tan comunes que te los pregunten. ¿Cuáles sí, o sea, de ley debes de conocer? Y de ley. O sea, esto sí no es de que se te pase, esto no, estos sí los tienes que conocer. Aparte los hemos estado trabajando. ¿Por qué el grupo amida? Porque el grupo amida es bien importante para biología, no tanto para química, te lo debes de conocer para biología. Y los ácidos carboxílicos. ¿Bien? Bueno, aquí vienen las propiedades, ¿no? Que es un grupo alcohol, no, bla, bla, bla. Pero me interesa un poquito más que veas esta columna. Los sufijos, igual, ¿cómo vamos a nombrar estas cadenas que ya tengan un grupo añadido, un grupo funcional añadido? Pues porque le vamos a poner sufijos. ¿Recuerdas los sufijos para hidrocarburos? Dependían del tipo de enlace. Aquí, si tú ya ves un grupo funcional, pues no va a depender del tipo de enlace, va a depender de qué grupo funcional encuentres. Por ejemplo, es más, voy a tomar este ejemplo que ya está ahí. Igual, lo nombro de alguna manera igual. ¿Cuántos carbonos tiene en cadena principal? 3, es decir, es un prop. Pero no va a ser propano. ¿Por qué? Porque ya tiene un grupo funcional. ¿Y qué me dice? El grupo funcional alcohol debe de llevar la terminación ol. Entonces, este es un propanol. Propanol. Por ejemplo, si tuviera un grupo funcional, ¿qué te parece el grupo amida? El grupo amida o el grupo amina. En vez de un alcohol que tuviera un grupo amida, aquí esta misma cadena, que tuviera aquí un NH, ahí voy, ¿dónde está? NH2, ¿no? Un grupo amida. Y chécate, dice que todos los grupos, cuando tú veas un grupo amina, debe de llevar la terminación amina. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Pues haces lo mismo. Tiene tres carbonos en cadena principal. Es un prop, pero es una amina. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Es una propamina. Así de fácil. Ojo, si tuvieras dos grupos funcionales, y esto ya lo vimos, por eso ya lo vimos. Si tuvieras dos grupos funcionales, ¿cómo los nombras? Pues los combinas. ¿Recuerdas cómo es el ejemplo que vimos de una etanopropamina? Cuando vimos la reacción de condensación. Ahora, ¿cómo se nombran los ácidos carboxílicos? Que ese es también donde es el coco de algunos. ¿Cómo nombramos los ácidos carboxílicos? Si yo encuentro algo así, COH. Los ácidos carboxílicos, como tú ves, dice que debe de llevar la palabra ácido oico. Es decir, debe de llevar ácido, así la palabra ácido, lo mismo, tiene 3 carbones, prop, y la terminación oico, propanoico. Entonces, esto sería un ácido propanoico, ¿no?
Entonces, si te das cuenta, los grupos funcionales pues, son inclusive hasta un poquito más fáciles que las cadenas de carbono, porque ellos ya traen un sufijo y un prefijo y ya solamente hay que irlos acomodando, ¿no? Vientos.